Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad de Auditoría Financiera de la carrera Contaduría Pública. Mi nombre es Cruz Cabrera Gabriel Edwin de la materia de Administración Pública dictada por la licenciada Rosalía Arandia. La Constitución, en este video le voy a hablar sobre la Constitución Política del Estado. Lo vamos a dividir en tres partes. ¿Qué es la Constitución? Segundo, ¿cuál es el origen de la Constitución? Tercero, algunos artículos importantes. Sabemos que la Constitución es una ley fundamental, una ley suprema. En otras palabras, es una norma fundamental bajo la cual se crea, se organiza y se estructura un Estado en su conjunto. Vámonos a los tres elementos importantes. La Constitución es una norma que se crea, se organiza y se estructura el Estado. Una Constitución es una expresión de hecho pacto político. Una Constitución es la expresión de los valores que una sociedad pretende desarrollar en su vida futura. Origen. La primera constitución que hubo en Bolivia fue en el año 1826 A partir de ese año hasta el 1880 hubieron 11 constituciones, cosa que cada vez se cambiaban. Ahora la nueva constitución política lanzada en el año 2009 en febrero en el gobierno de Juan Evo Morales Ayma ha sido algo histórico y hecho por el mismo pueblo, mientras que las otras constituciones fueron creadas por el presidente que entraba de turno. Uno de los nuevos cambios más importantes en la nueva constitución política del Estado fue la que pasamos del Estado república, pasamos a un Estado plurinacional por las diversidades, culturas, religiones y entre otros. Ahora veremos algunos artículos más importantes que toda persona debe saber o conocer en todo el territorio boliviano. En el artículo 1, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, derecho, plurinacional, comunitario, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y además con autonomía. La nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y las bolivianas, las naciones, los pueblos indígenas, originarios, campesinos y las comunidades intercultural afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. En el artículo 9 nos dice que las funciones esenciales del Estado es garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos, las comunidades y fomentar el respeto mutuo al diálogo intercultural y intracultural y además plurilingüe. Garantizar lo que es el acceso a las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Se prohíbe las instalaciones de las bases militares en todo el territorio boliviano. Sistema de gobierno. En el artículo 11 nos señala, dice que la República de Bolivia adoptada para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa, comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Es lo que se ve hoy en día. Artículo 14 nos dice que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen cultural, nacionalidad ciudadana, idioma y credo religioso. Las leyes de Bolivia se aplican a todas las personas que son naturales, jurídicas, los bolivianos, los extranjeros que pisen el territorio boliviano.
Derechos fundamentales. En el artículo 15 nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. En el artículo 16 dice, toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. En el artículo 17 nos señala que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. En el artículo 18 nos dice que toda persona tiene derecho a la salud. En el artículo 19, toda persona tiene derecho a un hábitat y una vivienda adecuada. Derechos políticos. En el artículo 27 nos dice que los bolivianos y las bolivianas residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado. Todos los extranjeros y extranjeras en Bolivia tienen derecho a sufragar en Bolivia en las elecciones subnacionales. Derecho al trabajo y al empleo. En el artículo 46 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno con seguridad industrial, higiene, salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. En el artículo 46 nos dice que toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. En el artículo 48 nos dice que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos y entre otros. En el artículo 53 nos dice que se garantiza el derecho a la huelga del hambre. ¿Esto para qué? Para que nosotros nos hagamos respetar nuestros derechos como ciudadanos. Derecho de los niños, del adolescente y de la juventud. En el artículo 59 nos señala que todo niño y niña adolescente tiene derecho a su desarrollo integral, derecho a vivir, a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, derecho a la identidad y a la afiliación respecto a sus progenitores, derecho lo que a la sociedad, al Estado y a las sociedades garantizan la protección, promoción y activa participación de los jóvenes y de las jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico, cultural, sin discriminación alguna, acuerdo a la ley. En el artículo 61 se prohíbe y se sanciona toda forma de discriminación contra los niños y las niñas y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Se prohíbe el trabajo forzoso y la explotación infantil. Derecho a las personas. Derecho de las personas adultas mayores. En el artículo 67 nos dice que tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana. El Estado preverá una renta vitalicia de su vejez que entrega cada mes el Estado, como lo hace hoy en día. En el artículo 68 nos dice que los beneméritos de la patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones públicas, privadas y de la población en general. Derecho de las personas con discapacidad. En el artículo 70 nos dice que toda persona con discapacidad goza los derechos a ser protegido por su familia y por el Estado, a una educación, salud integral y gratuita, a la comunicación y el lenguaje alternativo
a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades con remuneración justa que le asegura una vida digna, al desarrollo de sus potenciales individuales. Derecho a las personas privadas de libertad. En el artículo 73 nos señala que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete familiar y persona alegada. En el artículo 74 tenemos que es responsabilidad del Estado a la reinserción de las personas privadas a la libertad, velar por su respeto de sus derechos. Eso fue todo. Gracias por ver.